Agradecer a Holcim esa demostración de confianza en sus 100 años, una inversión de 600 millones de dólares anunciada así como sacando una carta. Recordábamos con el presidente Gaviria, cuando yo fui su primer ministro de Comercio Exterior, que estábamos añorando llegar a una inversión extranjera de 200 millones de dólares en todo el año. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Señores, apreciados empresarios, a los ingenieros y a los ingenieros del programa ACRE, decirles que los felicito, porque el presidente de la República quiso ser ingeniero y boté la toalla. Yo comencé estudiando ingeniería, después me cambié a economía, era como más fácil. Y lo felicito a usted, Juan Martín, y a la Cámara por esa iniciativa. Me parece importantísimo poder estimular a los jóvenes, a las jóvenes para que estudien ingeniería. El déficit, como aquí se ha dicho y como se sabe perfectamente, en el mundo entero, el déficit de ingenieros es una demostración de atraso futuro. Y nosotros tenemos que estimular esas carreras que van a garantizar la sostenibilidad de un crecimiento alto. Por eso lo felicito y le ofrezco lo siguiente. ¿Cuánto me va a financiar? Hace 20 años, con el presidente Gaviria, que le tocó irse porque tenía un vuelo a Bogotá, él inició un programa que hoy es un éxito, que es Colfuturo. Colfuturo envía ya miles de colombianas a estudiar al exterior, todo tipo de carreras, pero me parece que si estimulamos la ingeniería, eso puede ser especialmente importante. Entonces, ¿por qué no nos reunimos con la ministra de Educación y creamos un pequeño Colfuturo con la Cámara para estimular? Y usted pone una plática y yo pongo otra plática. Quiero agradecerles de todo corazón esa demostración de apoyo al gobierno, de solidaridad frente a dos temas muy complejos, el tema de la paz y el tema del fallo de La Haya. En estos momentos y frente a ese tipo de situaciones cuando se requiere la unidad nacional. Y qué bueno que los colombianos han respondido con ese criterio de unirse en estos momentos complicados y desafiantes. Tenemos por delante unos grandes desafíos que si los superamos, este país seguirá por muy buen camino y podrá avanzar mucho más rápido de lo que hemos avanzado hasta el momento. Yo estaba pensando qué sería lo mejor para decirles hoy en este congreso, que además lo felicito, doctor Juan Martín. En muy poco tiempo usted ha convocado un número de personas en sus asambleas que otros gremios han durado mucho más tiempo en conseguir, y la calidad de sus congresos se ha vuelto ya tema de comentario nacional, y sobre todo la calidad de los conferencistas que usted trae. Estuve esta mañana hablando con el presidente Lagos, que se ha vuelto un conferencista habitual
la labor maravillosa que él tenía. Decía, hombre, hacía mucho tiempo no iba a un congreso tan bien asistido y tan concurrido. Entonces lo felicito mucho, doctor Juan Martín, porque realmente convocar Entonces, yo lo que le propongo es, permítame tratar de enmarcar todo esto que usted ha dicho, todo lo que se ha venido discutiendo. No quiero repetir lo que ya la ministra les ha expuesto y lo que se ha discutido en los diferentes paneles, lo que Luis Fernando Andrade les dijo, cuáles son los planes de la ANI, todo eso ustedes lo conocen muy bien, pero toda política pública para que sea efectiva, para que mantenga apoyo, tiene que ser entendida, tiene que ser comprendida dentro del contexto general. Y a veces se nos olvida de dónde venimos, para dónde vamos. Por eso me parece útil brevemente hacer un recuento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, dentro de qué contexto lo estamos haciendo, y luego le propongo que abramos una discusión. Ustedes tendrán interrogantes sobre cuestiones que les atañen directamente en materia de infraestructura o de otros temas. Y especialmente aquí hay una concurrencia extranjera importante. Creo que ellos pueden tener de pronto también preguntas y con mucho gusto podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Siempre he creído que los diálogos son más fructíferos que los monólogos. De manera que comienzo por el contexto. ¿Qué fue lo que tratamos de diseñar? Apenas comenzamos a construir nuestro plan de desarrollo. Son cuestiones obvias. Tenemos que poner al país a crecer a tasas más altas. Tenemos que poner al país a crecer a tasas más altas y redistribuir mejor el fruto de ese crecimiento. De ahí las políticas sociales que hemos venido poniendo en marcha en estos últimos 27 meses. Políticas sociales que creo que no tienen antecedentes en la historia del país y que están dando unos resultados muy importantes en materia social. Pero para mantener ese crecimiento alto se requería identificar esas fuentes de crecimiento. Nosotros cometimos un error hace 20 años cuando abrimos la economía y fue una discusión en el gabinete seria, era una discusión académica en ese momento, si escogíamos unos sectores para jalonar la economía una vez la abriéramos o si dejamos que el mercado los escogiera. Ganó la tesis de dejar que el mercado los escogiera. El mercado no funcionó bien, no escogió y creo que mirándolo retrospectivamente fue un error en ese momento, porque además la teoría económica ha venido desarrollándose en la dirección de que hay que encontrar esas fuentes de crecimiento. ¿Cómo escogemos las fuentes de crecimiento? Siempre es una discusión bien compleja. Nosotros usamos un criterio supremamente sencillo. ¿Dónde estamos más atrasados? ¿Y qué requerimos para jalonar la industria, jalonar la economía, pero al mismo tiempo garantizar que el crecimiento que se produce con esos sectores se pueda mantener hacia el futuro? Y así surgió, de primero, la infraestructura, porque como lo ha dicho Juan Martín tantas veces, durante años, durante décadas, los ministros de Hacienda, los gobiernos, cuando tenían algún problema de presupuesto, ¿qué cortaban? Cortaban los proyectos de infraestructura, y así fuimos acumulando un atraso, año tras año, década tras década, que se había convertido en un verdadero cuello de botella
y un impedimento para el crecimiento alto de la economía. Entonces, así nació la escogencia de la infraestructura como una de las locomotoras. Las otras más o menos surtieron un proceso parecido, la agricultura, el sector de la minería y el petróleo, el sector energético, el sector de la vivienda, donde también hay un atraso acumulado de muchos años, y el factor de innovación. Ese se combina con los demás sectores. Toda economía que ha crecido a tasas altas durante un tiempo largo, sobre todo las asiáticas, tienen un componente que explica un porcentaje importante del crecimiento, que además es lo que en cierta forma puede garantizar un crecimiento en el largo plazo, porque, por ejemplo, si construimos toda la infraestructura que requiere Colombia, en ese momento, pues esa locomotora deja de funcionar. Si construimos todas las casas que requiere el país, pues en ese momento esa locomotora deja de funcionar, deja de jalonar la economía. Entonces, el factor de innovación, de aumento de la productividad, es un factor fundamental si queremos tener un crecimiento alto en el largo plazo. Y así nació la locomotora de la innovación, que en cierta forma también es transversal a las demás locomotoras. En el caso de la infraestructura, ¿qué hicimos? Un examen muy sencillo, casi que evidente. Bueno, ¿qué está pasando con la infraestructura? Falta de recursos, una inversión muy baja, una institucionalidad muy precaria, y los retos y los problemas evidentes. Y fue así como diseñamos todo un programa en materia de institucionalidad, en materia de política. Desde el principio, ese es un factor importante, identificamos, y precisamente en un viaje a Chile, la necesidad de generar todo un proceso que nos dé una lista de proyectos bien estructurados. La falta de estructuración, de una adecuada estructuración de los proyectos, saltaba como uno de los problemas más graves, que además hacía ineficiente y muy costosa toda la inversión en infraestructura. De manera que ahí nació el tema de la necesidad de ese banco de proyectos, de estimular la creación de algún procedimiento. En Chile hay uno, en Brasil hay otro, y de ahí se desprendió la decisión de modificar la FEN para convertirla en un banco de desarrollo que además cumpla el papel de un banco de proyectos. Ese fue como la vía. La FEN que pusimos como en una prueba ácida ante esta comisión de expertos, de personas que les pedimos el inmenso favor de que nos ayudaran a repensar todo lo que tiene que ver con la infraestructura, y ustedes vieron la conclusión de ese trabajo hoy. Creo que Roberto Steiner lo dio a presentar, que además ratificó la necesidad de esa modificación que le hicimos a la FEN. En fin, diseñamos todo lo que Juan Martín acaba de enumerar como objetivos, ¿no? Estructurar bien los proyectos. Pusimos en una de las leyes, en la ley anticorrupción, casi la obligación de que los proyectos tengan por lo menos fase 2 para poder ser licitados, toda la parte institucional que ustedes conocen, la parte financiera, la ley que se pasó en el Congreso de las asociaciones público-privadas, todo lo que ustedes conocen. Y también hicimos todo el inventario de dónde teníamos que estimular la inversión y qué era lo que teníamos que terminar, porque teníamos que terminar lo que viene de atrás, y dónde podíamos iniciar
proyectos nuevos. De ahí nacieron lo que ustedes ya conocen, y ahí vamos. Yo creo que en estos 27 meses de gobierno se ha avanzado muchísimo. Ahora, que nos falta mucho, por supuesto. Que hay todavía problemas, claro que sí. Pero la verdad es que sí se ha avanzado muchísimo, y lo que tenemos por delante es un gran desafío de poder, usted lo mencionó, ejecutar ese nuevo paradigma, porque realmente lo que el país había vivido hasta ahora había sido una inversión muy precaria del 1% del PIB. Cómo nos complace que el estudio de Fedesarrollo en cierta forma coincida con lo que nosotros habíamos calculado que teníamos que crecer como porcentaje del PIB, e inclusive tenemos el estimativo pues de seguir creciendo hasta el 2018 para poder lograr desatrasarnos en la forma como queremos desatrasarnos. Afortunadamente la situación financiera ha sido favorable y nos ha permitido pues llegar a donde estamos el día de hoy. Dentro de esas locomotoras existía también la necesidad de tener un entorno macroeconómico favorable. Esa era una condición necesarísima, fundamental. De nada nos sirve tener unos crecimientos de unos sectores específicos si el entorno se vuelve desfavorable. Y ahí hemos hecho un gran esfuerzo que yo quisiera resaltar, y sobre todo para los inversionistas extranjeros, sobre la visión de largo plazo que hemos tenido en el diseño de nuestro programa económico y social. Les remito una experiencia personal. Cuando me tocó a mí torear un toro bravo como los que me está tocando torear ahora, como ministro de Hacienda en la recesión que tuvimos, ustedes se acordarán, en el año 2000, ahí había una situación muy angustiosa. Estábamos a punto de tener que decretar una cesación de pagos. La Corte Constitucional había fallado una tutela y la Corte obligó al gobierno a indexar los salarios de todos los funcionarios del Estado. Yo fui donde el presidente de la entonces Corte Constitucional, el doctor Carlos Gaviria, y le dije: doctor Gaviria, me da mucha pena con ustedes, pero ese fallo nos puede causar un daño terrible. Él me miró, para quienes no lo conocen, es un señor que parece a Papá Noel, y me dijo: joven, lo felicito. Entonces yo me emocioné mucho y dije: lo felicito porque usted está cumpliendo con su deber, usted está tratando de buscar los recursos, para eso lo nombraron. Pero a mí me eligieron para otra cosa, para defender los derechos de los colombianos, de manera que usted vaya, cumpla con su deber y déjeme, yo cumplo con el mío. Entonces quedé muy desilusionado y le dije: bueno, doctor Gaviria, cuénteme, ¿qué derecho está usted tratando de defender? Y me dijo: pues ni más ni menos que el derecho de todos los funcionarios del Estado colombiano a un salario digno. Entonces le dije: bueno, y con todo respeto, si el cumplimiento de ese derecho significa que el resto de los colombianos nos quedamos sin el derecho a la salud, o sin el derecho a la educación, o sin el derecho a la seguridad, o sin el derecho a la justicia, porque tenemos que declarar una cesación de pagos, entonces ¿usted qué opina? Y me dijo: ¿usted es economista? Y dije: sí, ha debido ser abogado porque tiene una buena argumentación, pero resulta que la Constitución no establece lo que usted me está diciendo. Entonces me dijo: pero entiendo su problema. Si usted logra convencer al resto de los magistrados, de pronto podemos hacer una revisión de ese fallo. Efectivamente nos fuimos
haciendo un lobbying con el resto de los magistrados y se hizo la revisión, pero quedó ese tema, que es un tema que hoy está viviendo el mundo, está sufriendo el mundo. La crisis de Europa tiene que ver muchísimo con fallos como el que hizo la Corte Constitucional acumulados a través de mucho tiempo. Entonces, a mí me quedó muy claro la necesidad de introducir en la Constitución el derecho a una economía estable como un derecho fundamental con el mismo criterio de los demás derechos, porque si uno se queda, si hay crisis económica, y lo vivimos hace 10 años, si hay una crisis económica, hay un desajuste como lo que está viviendo hoy Europa o Estados Unidos, los derechos de la mayoría de los colombianos o de los pobladores de cualquier país quedan vulnerados. Entonces, desde el punto de vista de los derechos, pusimos ante el Congreso esa reforma constitucional de introducir el criterio de sostenibilidad fiscal como un criterio para tenerse en cuenta. Fue una discusión muy bonita, una discusión de gran sentido filosófico, moral, económico, y finalmente, no solamente en el Congreso, sino en la propia Corte Constitucional, eso quedó incluido. Tenemos, ministro de Hacienda, que reglamentar la figura de incidente fiscal, que podemos poner en cualquier fallo de cualquier entidad, de cualquier poder. Puede ser una ley, puede ser un fallo de la Corte, por supuesto en los actos ejecutivos, para poder controvertir por las consecuencias fiscales las acciones del Estado. Y a renglón seguido le presentamos al Congreso y el Congreso aprobó una regla fiscal que nos pone unos límites en materia de acumulación de déficit y acumulación de deuda. Eso hoy es considerado un ejemplo a nivel mundial. Estuve hace unos meses en la reunión del G20 en México con las 20 economías más poderosas del mundo y señalaron ese aspecto de Colombia como un ejemplo para el resto de los países. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos querido es también garantizar en el largo plazo la estabilidad económica para que los sectores que sean locomotoras puedan operar sin la perturbación de una macroeconomía inestable. Por supuesto que los ciclos económicos son inexorables. Eso, hay quienes dicen que los impuestos y la muerte son la garantía. Yo diría que en materia económica los ciclos también son garantizados. Eso viene tarde o temprano. Pero puede uno disminuir los efectos de esas crisis, de esos ciclos, cuando tiene uno unos mecanismos de protección como los que hemos puesto en la economía colombiana. Simultáneamente, hemos hecho un gran esfuerzo en mejorar la eficiencia del recaudo. Eso es lo que nos ha permitido hacer todas estas inversiones, las inversiones sociales sin precedentes en el país, y al mismo tiempo tener una situación fiscal sana, porque este año debemos terminar con un déficit de 1%, 1,5%, inclusive un déficit menor al que teníamos previsto al comienzo del gobierno, y todo eso, por supuesto, nos ha significado una gran un activo muy importante en la percepción del mundo de los mercados frente al futuro de la economía colombiana. Hoy en día estamos entre los 3 países con menor costo en nuestra deuda soberana de todos los países emergentes. Eso le ha permitido a grupos colombianos salir a los mercados internacionales a financiarse a un costo sin precedentes. El Grupo Aval salió en su última emisión y consiguió
créditos al 4.8%, 4.85%, eso nunca se había visto en la historia del país. Eso, por supuesto, genera una posibilidad de seguir con el proceso de crecimiento. Y a propósito de intereses, ministro, lo felicito porque ganó usted la votación hoy 4-3 para bajar las tasas de interés en el Banco de la República. Esa decisión se tomó eso creo que debe ayudar también a estimular más la economía. De manera que lo que quería dejar como claro con ustedes es, tenemos pues unos planes sectoriales, el plan de la infraestructura, tenemos lo mismo con otros sectores, pero también estamos poniendo mucha atención y le seguiremos poniendo mucha atención a la macroeconomía, porque sin una buena macroeconomía cualquier sector va tarde o temprano a verse en problemas. Y esa combinación permanente hay que ir jugando también de acuerdo a lo que está sucediendo en los mercados, en el mundo internacional, en el comercio, y tener la capacidad de ir graduando, tomando las decisiones oportunas, que es otro activo que el mundo está apreciando enormemente en Colombia, y es esa palabra mágica, y aquí tengo presente varios senadores y representantes, la gobernabilidad. Si uno va a Estados Unidos hoy, están ahora a punto de llegar a lo que llaman el precipicio fiscal, es decir, si no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas en lo que tienen que hacer con el presupuesto, entra automáticamente una serie de disposiciones que van a producir una recesión en Estados Unidos y por ende van a golpear duramente la economía mundial. ¿Qué nos ha llevado a eso? Falta de gobernabilidad. En Europa, buena parte de las crisis que están viviendo los países es porque no han tenido la capacidad política de tomar las decisiones a tiempo y de poder darle solución a los problemas que se han venido acumulando. De verdad que esa gobernabilidad que es la que tenemos nosotros que también cuidar como un activo, estabilidad económica, gobernabilidad política, y eso pues ha sido parte, digamos, del contexto general. La infraestructura pues tendrá que ser una locomotora durante mucho tiempo, porque como usted lo dice, doctor Juan Martín, esta es la primera cuota. Aquí usted mencionó una serie de aspectos muy puntuales, concretos. Yo le diré a los ministros y a la ministra que se sienten con usted. Nosotros no tenemos una actitud totalmente, y usted lo ha visto creo que en estos 2 años, totalmente abierta. Confucio decía que gobernar es rectificar. Nosotros no tenemos ningún problema en rectificar cualquier equivocación que cometamos. No somos un gobierno que se las sabe todas, no somos un gobierno soberbio, y cualquier modificación que tengamos que hacer en decretos o en leyes que han quedado mal hechas, la hacemos con el mayor de los gustos, porque eso es lo que corresponde hacer. El tema, finalmente, para abrir la discusión, el tema de la buena fe. Usted tiene toda la razón, y creo que por cuenta de unos pocos, muy poquitos, se quiso satanizar pues toda una comunidad que lo único que ha hecho es trabajar por este país, hacer además demostraciones, como usted bien dice, que yo lo he dicho varias veces, de buena ingeniería. Creo que la ingeniería colombiana es una ingeniería que en cualquier parte del mundo se puede mostrar con orgullo. Queremos estimular
más y más ingeniería colombiana. Para mí fue un motivo de gran satisfacción. Ahora en mi visita a Portugal, estaba con el presidente y con el primer ministro y estaba en una decisión de a quién entregan los aeropuertos, y resulta que una de las empresas que estaba cotizando por esos aeropuertos es una empresa mitad, una asociación Portugal-Colombia. Y me anunció el presidente que dentro de los 5 que han ganado la posibilidad de ganarse la licitación estaba la colombiana. Eso es una coincidencia, pero qué bueno, uno en Europa, la ingeniería colombiana participando en las privatizaciones y en las grandes licitaciones. Me fui a la posesión del presidente de República Dominicana. Ahí estaba la ingeniería colombiana haciendo las carreteras en República Dominicana. Como usted bien lo dice, Centroamérica está despidiendo a los ingenieros colombianos. De verdad que ahí tenemos un gran activo. Eso de la buena fe tiene usted toda la razón. El gobierno ha querido, eso lo decía Álvaro Gómez, hay que volver, porque la Constitución lo establece, hay que creer en la buena fe de la gente. Y así lo hemos hecho con toda la política de la ley antitrámites. Hemos derogado cerca de 450, casi 500 trámites y seguimos derogando. Y no se le olvide, doctor Juan Martín, que trámite que usted considere que es innecesario, no es sino que lo ponga ahí en la guillotina, y si tenemos el mismo criterio, lo derogamos inmediatamente. Queremos facilitarle la vida a los ciudadanos, a las empresas. Inclusive les he propuesto a los señores congresistas que por qué no hacen lo mismo que hizo Suecia hace unos años, que unos 6 meses de legislatura simplemente derogando leyes innecesarias. Eso sería una maravilla para este país. Pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Y por último, ya el tema que usted mencionó con cierta precisión y cierta insistencia, las especificaciones de las licitaciones que vamos a poner en marcha en los próximos meses. Hablaba yo con el presidente Lagos esta mañana y curiosamente hablamos de un tema parecido. Él me decía, creo que él habló aquí sobre el medio ambiente, ¿no? Y cómo a veces también tenemos que tener mucho cuidado en no sobredimensionar las obras, porque generan unos costos innecesarios o unos sobrecostos en un país que requiere, nosotros no es que estemos bollantes, nosotros tenemos unas necesidades de inversión social y de otra índole muy grande. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero no podemos considerar que estamos pues, bollantes, porque no lo estamos. Estamos en una situación de equilibrio fiscal. Ojalá podamos mantener este ritmo de recursos y el ritmo económico. La situación mundial está cada vez más difícil, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no creernos demasiado ricos, porque ese es un error craso también. Estudiemos lo que usted dice, pero tampoco, acuérdese que lo ideal es enemigo de lo bueno, y a mí sí me interesa, sin cometer la irresponsabilidad de apresurar los procesos, y si algo he sido respetuoso es de los tiempos, inclusive con cierto costo político, y el ministro Cardona en su momento lo sufrió cuando dijimos no vamos a licitar nada que no esté bien estructurado, y usted me reclamó hace un año, ¿cómo? ¿Dónde están esos proyectos que usted está anunciando? Acuérdese, doctor Juan Martín, que dijimos al principio vamos a
a estructurar primero bien los proyectos. Si están bien estructurados, echémonos a andar. Y discutamos las especificaciones, veamos a ver costo-beneficio, si realmente se justifica o no, estamos más que abiertos, pero también nos interesa poner a marchar y poner a trabajar a todos estos ingenieros que están aquí presentes. Muchas gracias.